Seguidamente, tenemos la presentación sobre innovación tecnológica agrícola en el Instituto Nacional de Transferencia en Tecnología Agropecuaria, a cargo del señor José Rafael Corrales, director ejecutivo del INTA Costa Rica. Bueno, me dicen que hay que hacerla desde acá porque la están grabando, así es que la vamos a hacer desde acá. En el pueblo mío había un señor que le gustaba montar a caballo y todos los días se levantaba muy temprano, alistaba el caballito y lo peinaba y le ponía una buena lo adornaba bien, lo equipaba bien, y entonces salía por ahí al pueblo. Y dicen que una vez le preguntaron que bueno, que por qué arreglaba tanto el caballo y todo. Bueno, dice, yo lo voy a seguir arreglando, pero al tiempo no lo volvió a hacer. Y le dijeron que por qué no lo hacía. Entonces dijo que él arreglaba el caballo y todo y salía a la calle para que las muchachas lo vieran. Sin embargo, ninguna muchacha lo miraba a él, miraban al caballo. Entonces, esto es como cuando uno usa el PowerPoint también, ¿verdad? Hay veces no le ponen atención a lo que uno está diciendo, tratan de ver lo que está ahí puesto. Vean, a mí me pidieron que hablara un poquito de lo que hace el INTA, luego retomar un poquito las ideas de lo que estamos haciendo, luego caer un poquito en lo que es investigación, y este tema de lo que vamos a retomar acá en este taller. Así que les voy a contar un poquito sobre el INTA Costa Rica, y ahí vamos a avanzar un poquito, luego podemos tal vez compartir lo que tenemos. El INTA Costa Rica realmente tiene 10 años de ser, viene de la Dirección de Investigaciones Agrícolas del MAC, fue constituido por ley en el 2001, así que en 2011 cumplió 11 años. En estos 11 años el instituto ha generado muchísimas cosas. Uno de los temas primeros que hicimos fue decir cuáles son los logros e impactos que hemos tenido en esos 10 años. El INTA actualmente está trabajando en estas actividades o programas. En frutales, aquí tienen la serie de actividades donde estamos trabajando. Básicamente son actividades nuevas y donde estamos tratando de trabajar, como la acerola, la uchuva. Desde luego que estamos trabajando en uno de los que está en este proyecto, que es el aguacate, y trabajamos en mora, palmito, papaya, piña, melón. En granos básicos, principalmente en arroz, frijol, maíz, sorgo. Tenemos en hortalizas, trabajamos cebolla, chile dulce, coliflor, lechuga, repollo, tomate. En pecuario, básicamente estamos en ganado bovino de carne y leche, ganado porcino, y hay un gran esfuerzo en lo que es pastos y forrajes, que para nosotros es muy importante, especialmente en la actualidad por el tema cambio climático y toda la problemática que en alimentación se da. En raíces tubérculas, básicamente estamos trabajando en estos cultivos. Desde luego que no dejamos de lado todo lo que es transferencia de tecnología, básicamente en lo que ya conocemos, ¿verdad? Boletines, charlas, cursos, días de campo, manuales, talleres. Y tenemos una serie de servicios. En este tema muy importante, el tema de suelos, nosotros tenemos la responsabilidad de manejar una ley que acá en Costa Rica le denominamos la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Es un tema muy pesado. Los 51,000 kilómetros cuadrados que tiene este país, toda actividad productiva o de desarrollo que se haga se hace sobre el territorio nacional. El país tiene aproximadamente el 30% de su territorio en áreas de conservación y parques, y el resto está para ahí para producir. Sin embargo, el país tiene que hacer un gran esfuerzo en ordenamiento territorial, y ahí tenemos una gran tarea en este tema de suelos. En el tema semilla, laboratorio de cultivo de tejidos, el laboratorio de fitoprotección, suelos y aguas, piensos y forrajes, que básicamente es donde estamos. Tenemos estaciones experimentales en diferentes partes del país. En esta es la estación experimental Enrique Jiménez Núñez, se llama así. Esto es un agrónomo muy connotado acá en Costa Rica, de ahí el nombre. 94 hectáreas, 49 hectáreas la tenemos en conservación,
bosque primario y secundario. Aquí las actividades principales en esta estación experimental es ambientes controlados. Esta estación está en el Pacífico Seco, en la provincia de Guanacaste, en zona donde era casi una utopía producir hortalizas. Estamos produciendo hortalizas a través del apoyo que está dando el INTA y alrededor de esta estación experimental y lo que son ambientes controlados. Y ambientes controlados no solamente en este tipo de estructura, que esta es la que está en la estación, sino en micro y macro túneles, en pequeña producción de productores, y ahí es donde estamos haciendo un gran esfuerzo, que como les digo, en zonas que era casi imposible pensar que iba a producción de hortalizas, en la actualidad lo estamos haciendo. Ganadería de carne, tenemos un gran ahí en esta estación el tema de semilla de arroz, fundación, hay cítricos, manejamos otro tipo de productos, sorgo, lo estamos manejando ahí, y una cosa muy importante que es el tema del buen uso del agua. Esta estación está dentro de un distrito de riego, que es el distrito de riego del río Tempisque, y aquí hay un gran esfuerzo por convertir esta estación en la escuela de buen uso del agua. Además, la vamos a convertir en la primera estación certificada para el tema de certificación, que es un tema que se está trabajando a nivel mundial, y esta es una estación que está dentro de un corredor de ese tipo. Tenemos la estación experimental Los Diamantes, 790 hectáreas, 350 en conservación. Es la estación donde ustedes van a estar mañana y pasado mañana. Es la región Caribe, la región atlántica del país, trópico húmedo. Es una estación caracterizada por su gran riqueza natural, donde tenemos gran trabajo en frutales, raíces de tubérculos. El compañero Edgar, que es el coordinador del tema yuca, ahí trabaja en esta estación. Tenemos grandes esfuerzos en diferentes cultivos. Como palmito tenemos el banco de germoplasma más grande que quizás que haya en Latinoamérica en el tema bambú. Hemos traído líneas y materiales de Embrapa, Colombia y otros, y mañana y estos días lo van a conocer por ahí. Lo mismo que en palmito y otras actividades productivas. No les cuento mucho porque van a estar ahí ustedes y entonces pues ahí la van a retomar. Aquí importante, por ejemplo, tenemos esta papaya que le llamamos la papaya perfecta. Es un híbrido que desarrolló el INTA junto con la Universidad de Costa Rica, y es un híbrido que ha tenido un gran impacto en el mercado, no solamente nacional, sino en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea. La estación experimental Carlos Durán es una estación de altura acá en la provincia de Cartago. La directora es doña Janet, que aquí la tenemos presente, es el enlace en cultivo de la papa. Esta estación se caracteriza propiamente por la producción de hortalizas, o sea, la investigación y desarrollo en esto, pero principalmente en la actividad de papa. Tenemos instalaciones acá, hemos mejorado lo que es el laboratorio de cultivo de tejidos ahí, y es una estación que está dedicada a este tipo de productos hortícolas. También aquí vamos a hacer un esfuerzo para convertirla también en una estación de escuela de uso también del agua. Que antes creíamos, cuando acá en Costa Rica se hablaba que era necesario el riego en la parte alta aquí de Cartago, la gente decía que cómo era posible si ahí llovía muchísimo. Bueno, es un tema que por el tema cambio climático y la parte estacional es importante que nos metamos en eso. Y tenemos una finca en el Pacífico Sur costarricense, que es un Pacífico Sur húmedo, donde tenemos 13.6 hectáreas. Ahí también es una estación que la estamos fortaleciendo. Ahí estamos trabajando en arroz, vamos a meter trabajo en frutales y en otras actividades como frijol y otras. Básicamente esas son las estaciones que hemos tenido. Como les contaba, el INTA viene trabajando en diferentes aspectos. En 10 años, ¿cuáles han sido los logros del INTA? Bueno, básicamente ahí los tenemos. Así muy rápidamente, nosotros tenemos en la parte pecuaria, hemos desarrollado el tema de heno de calidad en el distrito de riego, como les comentaba. Hemos desarrollado una marca que se llama Nutrieno con asociaciones de productores. Aumento de carga animal.
con implementación de sistemas de producción sostenible, estos sistemas silvopastoriles, conservación de forraje, y tenemos disponibilidad de pie de cría mejorado genéticamente en bovinos y porcinos. En la parte de raíces de tubérculos hemos liberado diferentes variedades de ñame, diamantes y rotundata. Este diamante se trabajó desde luego en la estación para exportación. Liberación de 2 variedades de papa. Producción de 90% de la semilla prebásica en variedades comerciales en papa. Este trabajo se hace en la estación experimental Carlos Durán. En transferencia, bueno, los trabajos clásicos que probablemente todos hacemos, pero aquí nosotros tenemos un gran desarrollo y tenemos la plataforma Platicar, que los invitamos a visitarla. Así se llama Platicar, la plataforma de transferencia de investigación, y el nombre es muy sugestivo propiamente por eso, es interactivo, y esta plataforma la estamos mejorando para ir a hacerlo. En la parte de frutales, nosotros, como les contaba, un híbrido papaya pocosí, perfecto, el 40% de la producción nacional corresponde a este material, y cada día es más. Estamos por liberar un material nuevo. Quizás van a tener oportunidad ya en Diamantes de hablar un poquito del tema. Ya está el investigador, don Antonio Bogantes, que es el padre, junto con otro investigador de la Universidad de Costa Rica, el padre de la criatura. Granos básicos, nosotros en arroz hemos liberado materiales con una productividad de 6 toneladas por hectárea. Producimos el 85% de la semilla de fundación de la producción nacional, que va a toda la producción. En frijol, variedades, tanto frijol rojo como también uno blanco. El 80% del frijol rojo lo es producido Escabecar, que es una variedad desarrollada por el INTA. En maíz hemos también liberado variedades de tanto grano blanco y amarillo, y desde luego que hemos tenido buenos resultados. En hortalizas, adaptación de infraestructura y desarrollo de tecnología para la producción en ambientes protegidos, como le comentaba antes muy rápidamente, eso alrededor de la estación experimental Enrique Jiménez Núñez. Y en servicios, pues tenemos una serie de apoyo como control biológico de plagas y enfermedades. Ahora, pues acá en café, los países que son cafeteros o cafetaleros, tenemos el problema de la roya, ¿verdad?, donde tenemos que entrar duro, y ahí estamos también apoyando. El tema de la interpretación y recomendación para uso eficiente de los fertilizantes. El tema de uso conforme del suelo para el ordenamiento territorial, que les comenté también antes, nosotros trabajamos fuertemente ahí. Y la producción de plantas, donde tenemos 2 laboratorios, que uno de ellos está en la estación Jiménez, en los Diamantes. Ahí también probablemente van a tener oportunidad de conocer, ¿verdad? El tema, para nosotros, este tema de ambientes protegidos ha sido muy importante. Es quizás uno de los programas más exitosos que tenemos, ¿verdad? Los laboratorios. Yo quisiera, aparte de esto que ya les conté, de qué es lo que hacemos muy rápidamente, que lo vamos a retomar en estos días, y los compañeros nuestros del INTA, Juan, toda la gente que los va a estar acompañando a ustedes, que van a estar también en la estación con el equipo técnico, pueden estar intercambiando información sobre el INTA. Yo sí quisiera que nosotros nos convirtiéramos en lo que antes en la inauguración hablábamos. Si nosotros tenemos una mayor inversión en ciencia y tecnología, esto probablemente lo convertimos en un círculo virtuoso. Vamos a tener mayor conocimiento tecnológico. Aquí vamos por una línea de disminuir el riesgo de inversión, que atraería o aumentaría la inversión de capital en las actividades productivas. Por otro lado, tendríamos aumento de productividad, un crecimiento en la agricultura que necesariamente tiene que repercutir en un desarrollo económico. Este tema, que pareciera que es un tema fácil de entender por nosotros, eso es lo que yo les decía, que a veces nosotros tenemos que darlo a conocer y ser agentes de influir en los tomadores de decisiones. Yo acá, hasta con don Víctor Villalobos, hemos hablado, por ejemplo, hace un año, un poquito, que fue la GIA acá en Costa Rica, acá en el IICA, donde vinieron todos los ministros de Agricultura de las Américas, y una vez aún con los ministros ahí presentes se da cuenta que las decisiones no están tampoco en el ámbito de los despachos de los ministros de Agricultura.
sino que está en otras áreas, como en la política fiscal, en la política económica, en la política comercial, en la política, y que esas políticas tarde o temprano repercuten para bien o para mal en el sector agropecuario. También hablamos de que la innovación es muy importante, que necesitamos inversión para la innovación y el desarrollo tecnológico, pero en la realidad esta mayor inversión en ciencia y tecnología no se da. Ejemplo, en Costa Rica, nosotros en ciencia y tecnología tomada como un todo no tenemos ni el 0.1% del Producto Interno Bruto del país. Si lo llevo al sector agropecuario es mínimo. Y solo Corea, cuando hablamos de los famosos tigres asiáticos, en Corea tiene el 7% de inversión en ciencia y tecnología del sector agropecuario en forma total. Y uno se empieza a preguntar, ¿y cómo es que es el gran desarrollo de estos países? Si son países relativamente pequeños y que hace poco no eran tan desarrollados. Bueno, ahí está el secreto. Y esto es lo que hay veces la gente, los tomadores de decisiones no entienden y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que lo logren entender. Después nos dicen, miren, es que por la apertura comercial no se puede invertir en ciencia y tecnología, hay todo un montón de problemas, y resulta que dentro de todo esto hay un tema que se llama de caja verde, ¿verdad? Y que eso está planteado en toda la corriente de apertura comercial, etcétera. En la caja verde, que es medidas tendientes a elevar la productividad, podemos invertir como rol del Estado en investigación, en extensión, en transferencia tecnológica, todo lo que son estándares de calidad, etcétera, inocuidad, sanidad y fitosanidad. La integración vertical, que es lo que básicamente se va a trabajar en este proyecto, infraestructura, financiamiento, acceso a la tierra, capacitación, reconversión. Todo esto lo podemos hacer. Y hay veces nos dicen que no se puede hacer. Especialmente, ¿quién nos dice eso? Los señores que están sentados en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, y que si probablemente uno estuviera sentado por ahí, lo entendería y es lo que tiene que decir, no vamos a inversión, no vamos a gastar. Pero este es el gran reto del sector agropecuario, la importancia del sector y el por qué hay que invertir en este tema. Bueno, nosotros acá en el INTA, con ese enfoque, estamos haciendo esfuerzos para tratar de vender esto y decir, nosotros debemos fortalecer el INTA. Y conocemos de la realidad de nuestros homólogos en Centroamérica, para no ir a otro lado, y sabemos que el esfuerzo en cada uno de nuestros países es fuerte para lograr este tema. En el CICTA, que aquí está don Francisco, que no había tenido el gusto de saludarle, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos tratado que a nivel del Consejo Agropecuario Centroamericano, que es donde participan los ministros, darles a entender esto. Pero resulta que a veces a nuestros propios ministros les cuesta no entender sino tomar las decisiones. Nosotros queremos fortalecer y modernizar la infraestructura actual del INTA. Queremos equipamiento y fortalecimiento de todo lo que es tecnología, información y comunicación de las famosas TICs. Fortalecimiento, laboratorios, estaciones experimentales, en edificaciones, logística y otros. Este es un esfuerzo que estamos haciendo y esperamos de que, como decimos en el pueblo mío, que San Juan baje el dedo y este año podamos tener ahí la apertura de techo presupuestario y podamos entrar en una fuerte inversión, especialmente en la parte de infraestructura en laboratorios y estaciones. ¿Qué hemos venido haciéndolo? Desarrollar y capacitar el talento humano, permitiendo el relevo generacional, y esto es un tema importantísimo. El talento humano, cuando hablamos que todas las cosas las hacemos nosotros los humanos, los INIA no es la infraestructura, no es las estaciones experimentales, somos nosotros los que estamos ahí. Es el talento humano, y el talento humano somos nosotros, los técnicos que estamos ahí. Pero también por las diferentes corrientes de restricción del gasto en nuestros países, el relevo generacional no se ha dado. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por lograr el relevo generacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí estamos buscándole la comba al palo para poder llegarle a este tema. Nosotros en general
Por dicha que tenemos un par de muchachos nuevos y muchachas nuevas en el INTA que nos bajan el promedio de edad, pero el promedio de edad en el INTA andamos por ahí en los 53 años, ¿verdad? Y resulta que teníamos una restricción el año pasado de que la persona que se pensionaba o salía no podíamos utilizar esa plaza, ese puesto. Entonces todavía íbamos a una muerte segura por, como yo digo, por inanición. Sin embargo, ya este año lo rompieron y vamos a mejorarlo. Pero aquí tenemos una propuesta para ir a un relevo generacional y eso lo pretendemos concretar quizás este año, si es que todos los astros se nos alinean. Tenemos que liderar fortalecer este tema. El Sistema Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria es un tema muy importante. Hemos venido hablando en Centroamérica el fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria. En Costa Rica existe el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por su ley existen los diferentes subsectores de ciencia y tecnología. Uno de ellos sería el agropecuario. Nosotros en Costa Rica tenemos el famoso SNITA, que por ahí probablemente algunos de ustedes han escuchado, el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuario costarricense, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que el INIA, en este caso el INTA Costa Rica, sea el que lidere y fortalezca este sistema. El sistema nació antes de que naciera el INTA. Fue creado en el 98, el INTA nació en el 2001. Resulta que en el decreto constitutivo del sistema pues no está el INTA. Pero bueno, no importa que no estemos. El tema es que realmente articular esfuerzos alrededor del sistema. Todo lo que es el tema de agricultura familiar, que ustedes saben que es una corriente que ha nacido recientemente, pero no estamos hablando de otra cosa de lo que ya hemos venido haciendo. En este trabajo yo digo que hay veces son la temática nueva, agricultura familiar, la cual hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero hay que fortalecerla. El tema de contribuir a la adaptabilidad y mitigación al cambio climático y favorecer política de carbono neutral, nosotros estamos trabajando fuertemente en este tema. Les comentaba que el país como política estableció un reto de ir a ser el primer país a nivel mundial y es una pretensión muy grande, pero el país se ha puesto la meta de ir en el 2021 a ser neutralidad como país, a convertirse en el país número 1 totalmente ser neutral. 2021, estamos en el 2013, queda muy poco tiempo. Pero el esfuerzo es muy válido y aquí todos los sectores productivos han iniciado un gran esfuerzo por lograrlo. No es la excepción al sector agropecuario. Y el sector agropecuario estamos haciendo un gran esfuerzo. Nosotros en el INTA estamos liderando este tema del tema de mitigación y cambio climático y el tema carbono neutral. De hecho, como les comentaba, los diamantes queremos certificarla, la primera estación experimental certificada y convertirla en una escuela de capacitación en este tema de carbono neutral. Por ahí probablemente espero que les puedan hacer una presentación y van a hablarles un poquito del tema. Venimos haciendo todo lo que es tecnología. Bueno, este tema es por acá. El tema de optimizar los recursos biofísicos, suelo, agua, planta, animal por medio de ordenamiento territorial es un esfuerzo que también estamos nosotros metidos. Favorecer el uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Contribuir a la generación de tecnologías para favorecer la competitividad de las actividades productivas. Las opciones tecnológicas en función de la aptitud del uso de la tierra y el potencial agroecológico, eso es un tema que nosotros estamos trabajando fuertemente. Ahora bien, todo eso pues podemos retomarlo ahorita y espero tener oportunidad de intercambiar, no sé cómo estamos con el tiempo, pero preguntas y respuestas, no quiero detenerme mucho en el tema porque pareciera que estamos haciendo muchísimo y hay veces es mejor, digamos, tal vez verlo en el campo. El tema de las que le conté es un tema de que tenemos pocos recursos, tenemos que focalizarnos, priorizar. En los INIAS nos cuesta mucho eso, porque resulta que aparece algo y entonces los despachos ministeriales y otras autoridades dicen, ahí está el INTA resuelve. Pero por ahí nos decía un amigo del INIFAP de México, nosotros lo que hicimos en México fue, que quieren hacer una tarea nueva, ok, les hacemos un proyectito y denme los recursos y entramos a ese tema. No podemos apañar todo, pero bueno, en eso es donde estamos haciendo los esfuerzos.
Yo cuando hablo del futuro quiero en aquí taller hablar un poquito del tema SICTA y Centroamérica, porque nosotros tenemos una propuesta de lo que debe ser el INTA hacia el futuro, con todas esas líneas que rápidamente les hablé, y donde tenemos propuestas concretas de cómo lo vamos a hacer, documentos en mano, ya sea financiamiento externo o con nuevas alternativas de financiamiento a nivel nacional. Pero en Centroamérica nosotros los INIAS tenemos que hacer un gran esfuerzo, y aprovecho la oportunidad de hablar con ustedes que son investigadores, que hay gente que ha tenido trayectoria dentro de sus instituciones, dentro del sector agropecuario respectivo de cada país, porque tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros aquí en las áreas de trabajo común tenemos que hacer como ejemplos, podemos tener el cambio climático, el tema de seguridad alimentaria, ya ven que doña Patricia ahora nos va a hablar del tema. El tema de recursos fitogenéticos, ¿verdad? El recurso que tenemos y que no lo hemos sabido administrar en nuestros países. El tema de proyectos en ejecución. Nosotros tenemos que, y aquí hemos hecho un esfuerzo en el tema del seno del SICTA, de buscar una agenda común. Resulta que en nuestros países nos cuesta ponernos de acuerdo, y por ahí a veces tenemos diferencias en cuanto a enfoques de desarrollo de los países o a nivel político. Yo digo que a nivel político dejémoslos ahí un poquito arriba, pero nosotros a nivel técnico podemos hacer muchísimas cosas. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, interactuamos, ahora hay muchas formas de ponernos de acuerdo, definimos áreas comunes, podemos hacer muchísimo. Por eso es que este tema de los proyectos en ejecución y el proyecto PRICA es uno de estos ejemplos, podemos hacer mucho trabajo en conjunto. Y yo creo que en este sentido nosotros podemos alcanzar logros muy concretos que podemos mostrar a muy corto y mediano plazo. Y aquí uno puede hablar muchísimo, que tengo muchos laboratorios y que el laboratorio hacemos esto y hacemos maravillas. El tema no es decir que hacemos maravillas, el tema es ponerle rostro humano a todo lo que nosotros hacemos. Y ese rostro humano se llama agricultor. Y siempre que estamos en una sala como esta, siempre que hablamos de tecnología, de innovación, por lo menos a mí me gusta mucho poner y que pensemos en el rostro humano de aquel productor que está ahí día a día trabajando en el campo, y ojalá que sea un productor de esos que le cuesta salir adelante. Ese productor probablemente le llegamos a hablar de tecnología y no entiende mucho porque él tiene una prioridad número uno, y la prioridad es ver cómo saca los recursos para mantener a su familia y darle un mejor estatus o una mejor calidad de vida. Si nosotros a través de la tecnología le podemos ayudar, excelente, pero ahí es donde está el reto nuestro, ¿verdad? Y yo sé que todos y cada uno de ustedes trabaja fuertemente a nivel local, a nivel de los productores, pero siempre hay que recordar que a estos temas hay que ponerle rostro humano, porque si no le ponemos rostro humano, hay veces uno va a ciertas conferencias, etcétera, y uno dice, y aquí sí, muy bonitas redes, muy bonita lo demás, pero como yo digo, ¿cuándo lo aterrizamos? ¿Cuándo lo llevo a campo? ¿Cuándo lo veo ahí en ese rostro humano? Bueno, el tema de qué ha pasado, yo creo que hay que hacer un poquito de reflexión de qué ha pasado en el pasado, por qué no hemos logrado articular esfuerzos. Pensemos en cómo podemos articularlos mejor, de eso se trata este taller. Cómo podemos ejecutar acciones y proyectos conjuntos, aquí está el ejemplo y el reto está planteado como se los dije al inicio en la inauguración. Y el reto de todo, no es ni por actividad productiva, ni por país, sino es individual. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, y coincidimos con don Víctor Villalobos, que aquí hay que hacer un gran esfuerzo para que esto salga bien. En Europa nosotros nos ven como una regioncita pequeña y que no entienden, a ellos les ha costado también ponerse de acuerdo y han sido muchos años para lograr llegar a donde están hoy. Pero nosotros en Centroamérica podemos fácilmente, y yo creo que en el sector agropecuario es el ejemplo más clásico que podemos hacerlo más rápido y fácilmente. Y eso se hace mucho más rápido a nivel de nosotros los técnicos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por ahí. Tenemos que tomar en cuenta o en consideración a las estructuras, programas, ¿verdad?
Bueno, nosotros decimos en las famosas redes, tenemos SICTA, aquí puse Prosis porque son los SICTAs del sur que nos pueden ayudar. Nosotros tenemos buena relación con los otros INIAs de Latinoamérica o de Iberoamérica, donde tenemos redes y a veces nos cuesta tomar también mucho de esto. Tenemos plataformas de información y si bien es cierto, nosotros tenemos diferencias estructurales y capacidades de los INIAs, también tenemos fortalezas y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo por sacarlas adelante. Básicamente, yo creo y reitero que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Tenemos aquí el reto de sacar esto adelante. No es fácil, especialmente cuando hablamos de 4 cultivos diferentes por sí mismos, donde tenemos que ir en los diferentes países casi que al mismo ritmo. Tenemos que ir ejecutando los recursos como deben de ser y tenemos que lograr al final del camino demostrarle a una fuente de financiamiento, que en este caso se llama Unión Europea, que somos buenos ejecutando recursos. Desde luego un proyecto no termina cuando termina la ejecución presupuestaria, termina desde el punto de ejecución presupuestaria y el informe final que le presentemos al donante. Pero lo ideal es que queden constituidas redes, que quede tecnología, que queden organizaciones totalmente fortalecidas y que los proyectos continúen. Así que muchas gracias por su atención. No sé si vamos a tener oportunidad de intercambiar y si no, pues estamos aquí a la orden para cualquier ampliación. Y nuevamente, bienvenidos acá a Costa Rica. Bien, seguidamente tenemos unos minutos por si alguna persona tiene una pregunta concreta a la exposición que nos hizo don José Rafael. Por favor, queremos pedirle un favor, desplácese hasta donde está el micrófono para que formulen la pregunta. Bien, buenos días. Mi nombre es Abelardo Viana, de la oficina del ICA Guatemala. Me gustaría saber, José, cuál es el presupuesto anual del INTA y si solo tiene recursos de gobierno o también recibe recursos de la iniciativa privada. Gracias por la pregunta. El INTA Costa Rica tiene un presupuesto aproximadamente en recurso operativo de 1.800 millones de colones. Eso viene a ser 3 por 5, 15, 3.3 millones de dólares anuales. Eso sin tomar en cuenta planilla, que la parte presupuestaria planilla estamos hablando de 3.500, eso es cerca casi de 7 millones de dólares anuales. El presupuesto operativo, la planilla es cargo totalmente Estado y de la planilla operativa de esos 3.3 millones de dólares que le estoy hablando, aproximadamente el 30% es transferencia a gobierno, un 25% servicios y por ahí por ley nos entran 2 o 3 recursos por superávit de otras instituciones del sector agropecuario que forman parte integral de todo lo que es presupuesto. Y ahí es donde está el reto, porque dependemos mucho de la transferencia de gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por otro lado, cuando uno habla con el ministro de Hacienda te dicen venda servicios, aumente las tarifas, venda más. Y resulta que la investigación y la innovación no solamente es venta de servicios, sino que sabemos que es un producto caro que viene a ser el famoso bien social o bien común que tenemos que entregar. Y ahí es donde está el gran reto. Tenemos que buscar nuevas fuentes alternativas de financiamiento. En ese un proceso que estamos de modificación de ley para poder incluir nuevas alternativas de financiamiento. Ahí tenemos que pensar en nuevas alternativas sin ir a crear nuevos impuestos, porque esa palabra de crear nuevos impuestos es totalmente prohibida. Esa, como decimos acá, pellizcar ya
impuestos totalmente existentes y que puedan dirigirlos hacia la innovación y el desarrollo tecnológico. Y esas nuevas fuentes de financiamiento las queremos para 3 cosas fundamentales. Una, mejorar infraestructura, como ya lo mencionamos. 2, renovación generacional, el ir a tener nuevos investigadores. Lo ideal, muchos de la gente nuestra que se está pensionando en este año 2013 empezamos, que ya ahora en el primer trimestre se nos van 6 excelentes investigadores con toda la experiencia, y esos señores se llevan la experiencia en la cabeza o en su laptop o en sus archivos físicos, ¿verdad? Pero no tuvimos la oportunidad de ponerle a un muchacho joven que saliera de la universidad para que aprendiera, se fogueara con él y que cuando esta persona se vaya ya nos queda un activo ahí técnico. Lamentablemente eso no lo estamos haciendo. Esos recursos nuevos los queremos para eso. Y lo otro, también queremos crear un fondo concursable de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, no solamente para el INTA, sino para el sistema de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria que les necesita. Ese es el enfoque. Pero básicamente los recursos no alcanzan, porque es donde yo digo que generalmente aparece un problema. Le cuento rápidamente, esta semana tenemos un tema de flecha seca en palma aceitera. Ahí está la transnacional y ahí hay una cooperativa muy fuerte que han venido investigando y no han tenido muy buenos resultados. Ahora, ¿quién tiene que hacer la investigación, el desarrollo tecnológico? ¿Quién cree usted que le están diciendo que lo haga? Pues al INTA. Y resulta que ya los programas de trabajo, el famoso PAO, presupuesto, está para el 2013. ¿De dónde tomo los recursos para ir ahí? Lo que deberíamos de hacer, como me parece que excelentemente lo hace el INIFAP de México. Ok, señor ministro, señora ministra, en el caso nuestro, perfecto, nos vamos a ir a trabajar ahí. 15 días debe, le presento un proyectito, las necesidades de recursos, contratación de si es necesario, de nuevos técnicos o especialistas, los recursos, etcétera. Mire, este proyectito a corto plazo cuesta tanto, busquemos el financiamiento, porque ya no tengo más presupuesto. Pero resulta que eso no es, hágalo con lo que tiene y desvíe lo que ya usted tenía proyectado. Desde luego que eso no nos vamos a quitar de encima, pero tenemos que ser inteligentes para poderlo hacer. Pero básicamente es el presupuesto que tenemos y así trabajamos. Estamos haciendo grandes esfuerzos, como les mencioné, para lograr tener nuevas fuentes de financiamiento. No obstante, esto es difícil dentro de un contexto donde hay una restricción de gasto muy fuerte, donde hay un déficit fiscal en el país muy fuerte. Entonces, cuando uno va a hablar con los señores que están ahí sentados en las autoridades presupuestarias y de fiscalización del país, le dicen muy difícil. Y ahí es donde es importante, y el esfuerzo nuestro fue tener los logros e impactos que teníamos durante los 10 años. Usted, para ir a pedir, tiene que decir, ¿por qué soy bueno? No que soy bueno, yo puedo decir, mire, yo soy muy bueno, póngame a jugar. Ya, pero el entrenador, si no lo ve y usted no le demuestra, difícilmente te va a poner a jugar. A estos señores hay que decir por qué somos importantes. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, no había una línea base para ir a alcanzar y tener claro qué es lo que había hecho el INTA en 10 años. Lo tenemos la línea base para seguirlo midiendo en el tiempo y decir cuáles son los logros, impactos. Todavía ahora nos dicen, señores, usted todavía, me decía a mí un amigo por ahí, todavía te falta poner la moneda. Es decir, yo digo, bueno, de la producción nacional, el 40% es de papaya perfecta, generada en el INTA. De esa, la exportación que hace el país, el 90% es de papaya de ese híbrido. Bueno, tengo que ponerle dólares. Es decir, como tiene el INTA en Argentina o el INIA en Uruguay, donde te dicen de cada dólar que yo invierto, yo le revierto al gobierno, al Estado, al fisco, $15. Y esos son datos duros, es decir, consistentes. Ese es el reto, tenemos que hacerlo y no es fácil. Pero bueno, como les digo, hay veces nosotros hablamos aquí entre obispos, todos estamos conscientes de esto que estamos hablando, pero no es hablarlo entre nosotros, sino irlo a replicar por allá a otros feligreses que a veces nos les cuesta escuchar. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto.
Muy buenos días, ingeniero Corrales, dentro de la presentación y el marco de preguntas generales. Bueno, mi nombre es Pedro Jim, IDEA Panamá. Me gustaría conocer pues cuántos investigadores versus administrativos maneja la institución que muy dignamente usted dirige con el presupuesto que nos menciona. Gracias. Gracias. Eso es un tema también muy interesante, ¿verdad? Porque tenemos propuestas, hay veces teóricas. A mí me decía un amigo que trabajó en el CATI durante mucho tiempo, me decía que cuando nosotros hacíamos mucho trabajo en el CATI teníamos un profesional, un equipo técnico, era un profesional, 3 técnicos, un vehículo y ahí hacíamos muchísimo, ¿verdad? Más o menos esa era la relación, dice, que tenían. Y yo le decía, claro, eso es lo ideal. Si yo tuviera un profesional, no pongamos 3 técnicos, digamos 2 o 1, ¿verdad? Depende de la actividad, como aquí cuando miro a Juan, que cuando va a campo tiene que hacer de todo y tiene que fumigar y tiene que hacer de todo. El investigador tiene que hacer absolutamente de todo. Eso sería lo ideal. En el INTA tenemos aproximadamente, somos en su totalidad aproximadamente unos 130 funcionarios, de los cuales 70% son profesionales. De eso tenemos gente que tiene doctorado, que tiene maestría, doctorado, de esos 70 aproximadamente un 20%, maestría como un 30%, a nivel de licenciatura el resto de gente. De ahí tenemos unos cuantos técnicos y necesitamos también mucho trabajo de campo, y ahí tenemos peones, ¿verdad? Y la parte administrativa también es mínima. La relación, yo diría que andaríamos si tomamos en cuenta profesionales y técnicos versus lo administrativo, andaríamos casi que 3-1 más o menos. Uno de los problemas que tiene el INTA es que en los 10 años no ha logrado fortalecer su parte administrativa financiera, consolidar sus procesos. En ese tema estamos, pero como no podemos renovar gente, tampoco podemos meter por ahí. Pero bueno, estamos haciendo los esfuerzos para lograrlo. Reitero, nosotros quisiéramos dentro de esta propuesta de renovación generacional ir a tener esos promedios. Un día de estos hablaba con uno de los compañeros profesionales y me decía, don José, ahí tenemos una placita de un técnico, pero no la convierta a profesional, déjela en técnico, porque si usted contrata a un profesional, resulta que el señor llega y quiere hacer trabajo de profesional y no de técnico. Yo lo que necesito es un técnico que nos ayude en campo, que nos ayude en esto y esto. Eso es lo ideal. Yo creo que hay cosas que la experiencia ha dicho cómo debemos de trabajar. Y tenemos que ir hacia ahí. Lo que tenemos que hacer es muy inteligentes para poder lograrlo. Es difícil. Nosotros en la actualidad, eso es una deficiencia que tenemos y queremos ver cómo la solucionamos. Pero tenemos que hacer un poco, digamos, inteligentes para poder ir. Lo ideal, dicen que es un poco enemigo de lo bueno, y entonces queremos ir paso a paso para llegar por lo menos en promedio tener un profesional y un técnico y ojalá un vehículo cada uno para poder ir a campo. ¿Alguna otra consulta? Con mucho gusto. Si no, muchas gracias.